Pitbull Cruz alcanzó el nivel de estrella cuando entró de reemplazo para pelear contra Gervonta Davis en el 2021, en una pelea estremecedora donde nuestro perro chulo, con tan solo 2 semanas de preparación, se llevó al Gervonta a la distancia, dándole el susto de su vida. Y en vista de que Vasil Lomachenko ha dicho que no va a pelear contra Gervonta Davis, se abren las puertas a que Isaac el Pitbull Cruz pueda enfrentar entonces en una revancha a Gervonta Davis o inclusive a Camarón Cepeda. Sin embargo, en una entrevista que le hicieron hace unos días a Pitbull Cruz, nuestro perro chulo señaló que la condición para pelear contra el Camarón Cepeda es que Cepeda suba de peso a los superligeros. Dijo el Pitbull Cruz que él sí se la rifó, que él se arriesgó, que él subió de división, se arriesgó, y si el Camarón quiere pelear con el Pitbull Cruz, debe de arriesgarse y subir a las 140 libras para enfrentarse a él, ya que el Pitbull Cruz piensa seguir en los pesos superligeros por muy largo tiempo. Pitbull Cruz señaló también que Giovanni Cabrera lastimó al Camarón y lo hizo ver mal por momentos, ya que terminó con la cara toda roja y lastimada tras derrotar a Cabrera por nocaut, mientras que el Pitbull Cruz terminó con la cara intacta. Sí, totalmente. Ahora sí que yo salí de 135 para tomar el riesgo a 140 y pues si quiere tomar el riesgo yo estoy aquí y yo no tengo ningún problema para enfrentarlo en 140. ¿Cómo lo viste frente a la pelea con Cabrera? ¿Lo noqueó? Pues fíjate que hasta cierto punto se vio bien, pero como que estaba entrando en un poco de desesperación por el tema del estilo de Cabrera, porque no es un peleador que proponga pelea, que dé espectáculo, sino de que un golpe, 2 golpes, hasta 3, 4 golpes y luego recurre al abrazo. Entonces es algo que no ayuda, pero a final del día pues los golpes que tiró Cabrera lo hicieron ver mal al Camarón porque le entraron y lo dejaron pues prácticamente rojo de la cara. Así que ya saben, Pitbull Cruz peleará con Cepeda si Camarón sube a los superligeros, cosa muy poco probable, ya que Camarón Cepeda, según Oscar de la Hoya, va a enfrentar a Denis Berinchik, campeón ligero de la WBO, campeonato que le ganó al Vaquero Navarrete. Oscar de la Hoya quiere que Camarón haga lo que Vaquero y el Pitbull no pudieron hacer. Ya le ganó el Camarón a Cabrera por nocaut, cosa que no pudo hacer el perro chulo, y ahora el arma perfecta va a arrebatarle el título a Berinchik, para así vengar el honor del Vaquero Navarrete y poderse cotizar mucho más caro. Una pelea entre Camarón Cepeda y Pitbull Cruz no es viable en este momento. La OMB ha ordenado que Shakur Stevenson sea el rival mandatorio para el Camarón Cepeda, pero Oscar de la Hoya se niega rotundamente y dice que William Cepeda va a hacer lo que se le pegue la gana y que no va a pelear con Shakur, va a pelear con Berinchik y que le hagan como quieran los de la OMB. Gervonta Davis quiere otra pelea este año y en las redes sociales se habla muy fuertemente de que la pelea entre Gervonta Davis y Pitbull Cruz 2 sí se podría dar para diciembre de este año, cosa que tiene mucho sentido y al final del video te voy a explicar por qué. Así que si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, activa la campanita de notificaciones y ponle en todas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. ¿Y por qué Lomachenko no va a pelear contra el Camarón Cepeda siendo el mandatorio? Simple. Lomachenko dice, según su entrenador, que no está en humor para pelear este año. No va a pelear en el 2024. El entrenador de Lomachenko dice que Lomachenko va a regresar hasta el 2025 porque quiere pasar tiempo libre con su familia y que el dinero no lo es todo en esta vida, que su familia significa mucho más que los millones que pueda ganar. En las redes sociales también suena que la verdadera razón por la cual Lomachenko no quiere pelear contra Gervonta Davis es debido a las cláusulas tan ridículas que le iba a poner el Gervonta.
Es bien sabido que Gervonta Davis es muy abusivo en ese sentido. Al Pitbull Cruz solamente le dio 2 semanas para prepararse. Gervonta es un peleador muy bueno, sí, pero que quiere todas las ventajas para él y no da paso sin guarache. El Gervonta es bien vivo y a veces abusivo. Lomachenko no se va a prestar a sus juegos, y menos si la paga es poca. ¿Te imaginas? Te estafan, te pagan poco y todavía te madrean. Pitbull Cruz sí está dispuesto a bajar a ligero para pelear contra Gervonta Davis siempre y cuando le den al menos 3 meses para entrenar, según esta entrevista que le hizo BoxingSim.com. Te la voy a dejar aquí en la descripción y en los comentarios para que cheques este artículo. Si te mascas bien el inglés vas a disfrutarlo mucho, y si no, no te preocupes, yo aquí te estoy diciendo de lo que se trata. Pitbull Cruz dijo que la pelea contra Tank siempre ha estado en sus planes y que está dispuesto a pelear con él en ligero, a lo que dijo que el box es de tomar riesgos. Está dispuesto a bajar otra vez a ligero y pelear contra el Tank siempre y cuando le den el tiempo suficiente para entrenar. Y en esta misma entrevista que le hizo BoxingSim.com también se habló sobre el Rayo Valenzuela, a lo que dijo el Pitbull Cruz que el box es de tomar riesgos y que si el Rayo se siente lo suficientemente hombre como para ser campeón, debe de tomar el riesgo de subir de división para enfrentarlo. Recordemos que el Rayo sube de ligero a superligero. Pitbull Cruz no está dispuesto a ceder nada y la pelea contra Gervonta Davis, de darse, se tendrá que dar en peso ligero, ya que Gervonta Davis jamás va a abandonar su categoría. Es un ligero natural y Tank se siente muy a gusto ahí. La cara del boxeo en los Estados Unidos es Gervonta Davis, así que lo lógico es que el Pitbull Cruz vuelva a bajar a ligero para enfrentarlo en una revancha, posiblemente en diciembre, ya que Lomachenko mandó a la fregada a Gervonta Davis. Pitbull Cruz está dispuesto a arriesgarse para pelear de nuevo contra Gervonta. Lomachenko no arriesga porque sabe que va a perder con Gervonta Davis. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios porque su opinión es la que realmente importa. Camarón contra Pitbull Cruz es una pelea que no se va a dar. Camarón sigue en los ligeros, peleará con Berinchik y después de ganarle al ucraniano hará un par de defensas fáciles que le den dinero antes de pelear contra Shakur Stevenson o contra Gervonta Davis. Con Shakur Stevenson no quiere pelear a menos que Shakur firme contrato con Golden Boy. ¿Para qué? Para mantenerlo con las manos bien amarradas al Shakur, ya que Shakira Twitterson es muy conocido como tramposo, al igual que Gervonta Davis. Así que es lógico lo que pide el Golden Boy, que Shakur pase a ser parte de sus filas para mantenerlo controlado y que no se pase de tranza con sus cláusulas y sus imposiciones, cosa que me parece bastante lógica. Y no se les olvide que estamos a unos días del regreso del Pitbull Cruz. Este 3 de agosto Pitbull Cruz pelea ante el Rayo Valenzuela y el ambiente en México se siente totalmente a favor del Pitbull Cruz. Nadie cree que el Rayo pueda ganarle al Pitbull, pero pues esto es box y todo puede pasar, ¿no lo creen? ¿Les hubiera gustado una pelea entre Pitbull Cruz y Camarón Cepeda? Pues ya saben cuál sería la condición. Camarón tiene que subir a superligero, pero esto no está en los planes de Oscar de la Hoya, al menos no por el momento. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si el contenido te ha parecido bueno o interesante, compártelo por favor en todos tus grupos de Facebook, compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Apóyanos con tu like y con tus comentarios, que es la manera más sencilla de apoyar a este canal y motivarnos a seguir subiendo contenido de calidad como a ti te gusta. Richie, carnal, gracias por ser mi socio en el mejor trabajo del mundo, Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.